Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver en este video un poco lo que es la arquitectura del set de instrucciones. Vamos a trabajar en lo que es su formato, la cantidad de campos que tiene y vamos a analizar diferentes sets de instrucciones que tienen una, dos y tres direcciones. Bien, comencemos. Bien, vamos a hablar de las instrucciones de máquina. Pensemos que el funcionamiento del procesador, ¿sí?, va a estar determinado por las instrucciones que ejecuta. Vimos en videos anteriores cómo es ese ciclo básico de la instrucción, donde se captan instrucciones de la memoria principal. La CPU se encarga de tomarlas, decodificarlas y luego ejecutarlas. Estas son las etapas básicas de ese ciclo. Y obviamente que en esas etapas o en ese set, el procesador se va a hacer, digamos, de diferentes tipos de instrucciones. Entonces eso va a determinar la cantidad de funciones u operaciones que va a tener ese conjunto de instrucciones ejecutadas por el procesador. Veamos los elementos que tiene una instrucción de máquina. Hemos visto algún formato básico de instrucción en algún otro video. Ahí les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Pero básicamente hemos definido lo que es un código de operación o un CODOP que especifica lo que es la operación que va a realizar esa instrucción. Ese campo o esa cantidad de bits que determina la instrucción nos va a dejar en claro que debe realizar alguna operación, por ejemplo, puede ser de suma, de entrada-salida, ¿sí?, alguna operación aritmético o lógica dentro de lo que es la CPU. Los campos que pueden aparecer a continuación, como decíamos recién, las direcciones, ¿sí?, son generalmente referencias que pueden ser a los operandos. El operando, recordemos que es el dato que necesita la operación para poder llevarse a cabo. Entonces podría requerir algún operando de algunas de las fuentes de entrada-salida, de la memoria, de algún dato ingresado. Podemos tener también referencia de algún resultado anterior, ¿sí?, alguna operación anterior que se haya realizado a través de la CPU. Y también podemos tener referencias a lo que es la siguiente instrucción que se vaya a ejecutar en esa parte de la instrucción. Bien, veamos un poco lo que es ese diagrama de estados del ciclo de instrucción. Como les comentaba recién, teníamos tres básicos, ¿no?, que era, por ejemplo, lo que es la captación de la instrucción, ¿sí? Previo a la captación de la instrucción, lo que va a hacer la CPU es calcular la dirección de una instrucción. O sea, recordemos que las instrucciones se van a almacenar en lo que es la memoria principal, y para poder acceder a esa memoria principal o a esas instrucciones que están almacenadas ahí, debemos tener una dirección, ¿sí?, que nos lleve a ese espacio físico en la memoria para poder captar esa instrucción y llevarla a la CPU, ¿sí? Entonces lo que se hace dentro de la CPU es calcular, a través de lo que habíamos visto en videos anteriores también, como el program counter, ¿sí?, o el contador de programa, que es el que va a seguir la secuencia de la ejecución de instrucciones. Entonces, una vez que se calcula la dirección de la instrucción, se capta, ¿sí?, o sea, se va a buscar a memoria principal. En esa captación se mueve esa instrucción de memoria principal a CPU, y dentro de la CPU se empieza a decodificar, ¿sí? La decodificación conlleva justamente en determinar cuál es el código de operación, cuáles bits van a formar parte de ese código de operación y cuáles son los otros bits que nos van a referenciar a los operandos, ¿sí? A los operandos o los datos que va a requerir esa instrucción para poder llevar a cabo, ¿sí?, alguna suma, algún movimiento de un espacio de memoria a otro, ¿sí?, etcétera. Bien, entonces, una vez que se decodifica y se interpreta esa instrucción, se va a empezar a calcular lo que son las direcciones de los operandos, ¿sí? Recordemos que los datos y las instrucciones están almacenadas en la memoria principal, o lo que se conoce como memoria RAM, ¿sí? Entonces se debe calcular, como se calculó la dirección de la instrucción, se calcula la dirección de los operandos. En el caso que la instrucción, como habíamos hablado al principio del video, contenga más de una referencia a operando, ¿sí?, puede que se vayan a captar o a buscar a memoria principal más de un operando, ¿sí?, como lo muestra este diagrama de estado, ¿sí? Una vez que está en este estado, puede que vaya a captar varios operandos. Una vez que tenga eso, lo que va a hacer es
realizar la operación, ¿sí? Determina el código de operación y si tiene que hacer una suma de los valores que fue a buscar a memoria, la realizaría y luego vuelve a calcular la dirección del operando, ¿sí? Pero en este caso la dirección del operando o el espacio de memoria donde va a almacenar el resultado. Puede que también justamente se tenga más de un resultado para almacenar, como es el caso de este estado. Bien, una vez que se da esto, vamos a una comprobación de interrupciones. En caso de que no haya ningún dispositivo de entrada-salida que requiera la interrupción del ciclo básico de la ejecución de instrucciones, ¿sí? En caso que lo haya, se atiende esa interrupción y luego vuelve otra vez a la siguiente instrucción del programa que se está ejecutando, ¿sí? Fíjense que acá tenemos otra salida del diagrama, en el caso que tengamos alguna cadena o un vector, para ir buscando nuevamente, ¿sí?, todos los operandos que se quieran cargar desde memoria principal a lo que es la CPU. Como decíamos, estos operandos o los datos, ¿sí?, pueden estar en diferentes áreas. Principalmente lo que estábamos comentando recién es que la podemos encontrar en lo que es la memoria principal, ¿sí? Esa memoria principal, la memoria RAM, o también la memoria virtual. Vamos a ver más adelante que la memoria virtual justamente se almacena, los operandos son los datos en memoria secundaria y a través del sistema operativo se gestiona este tipo de memoria. Entonces podríamos encontrar esos operandos en estos dos espacios. Si queremos ver o si quieren seguir indagando sobre las memorias, ¿sí?, las diferentes jerarquías que tenemos de la memoria de la computadora, les dejo un video acá para que lo vayan a consultar y sepan de qué espacio de almacenamiento estamos hablando. Luego tenemos los registros del procesador, donde se van a poder contener, digamos, más de un registro, ¿sí? Entonces, en esos operandos podemos tener direcciones de registro y también podemos tener direcciones de dispositivos de entrada-salida para poder obtener esos datos. Veamos lo siguiente. Bien, la representación de las instrucciones en base a lo que venimos hablando, recordemos que estamos comentando sobre los códigos de operación y las referencias a memoria para los operandos, ¿sí? Dentro de los CODOPS, de los más frecuentes que podemos utilizar o encontrar en los sets de instrucciones, ¿sí?, van a ser los siguientes. Por ejemplo, add, que es sumar, sub, restar, mpi, que es multiplicar, div, dividir, load, store, ¿sí?, que carga de datos de memoria y almacenar los datos en memoria, como veníamos comentando ahí en lo que era, por ejemplo, el diagrama de estados, ¿sí? Fíjense que un ejemplo de una instrucción que podríamos nombrar, diríamos add r y, ¿sí? Estaríamos hablando del código de operación y las dos referencias que nos van a determinar quizás un dato que hay que ir a buscar o un operando que hay que ir a buscar a memoria y otra referencia, ¿sí?, a un espacio de memoria en la cual podríamos cargar, ¿sí?, los datos que se están buscando desde este lado. Bien, en base a lo que venimos comentando, fíjense que acá tenemos justamente un código de operación o una instrucción en realidad de 16 bits, donde vamos a ocupar 4 bits para lo que es el código de operación. Y luego este formato de instrucción sencillo tiene dos referencias a operando, ¿sí?, dos direcciones diferentes que podemos justamente hacer referencia tanto a lo que es, como dijimos hoy, memoria principal o virtual, algún dispositivo de entrada-salida, una dirección de algún dispositivo de entrada-salida, o también algún registro de la CPU, ¿sí? Recordemos que tenemos esos espacios disponibles para ir a buscar los operandos, ¿sí?, a través de la entrada-salida, a través de la memoria principal y a través de el espacio de registro de la CPU. Fíjense que en base a lo que veníamos hablando anteriormente tenemos diferentes tipos de instrucciones.
de procesamiento de datos, ¿sí? Que son las aritméticas y lógicas, de almacenamiento, podemos ser las instrucciones de memoria, las que podemos hacer alguna carga, algún almacenamiento, de transferencia de datos, ¿sí? Desde los dispositivos de entrada-salida para el movimiento de datos dentro de la máquina, y también las de control, que pueden ser algunas instrucciones de comprobación o de bifurcación de lo que es la ejecución de las instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, alguna instrucción de jump o alguna instrucción de branch, donde tenemos saltos condicionales en lo que es la ejecución, por ejemplo, de las instrucciones que está procesando la CPU. Bien, a seguir teniendo en cuenta que estamos hablando acá de lo que es el set de instrucciones y de muchos factores que pueden afectar lo que es la longitud también quizás de la instrucción. Recién vimos un ejemplo de 16 bits, ¿sí? De un código de operación de 4 bits con 2 direcciones, ¿sí? Básicamente esa longitud va a estar afectada más que nada por lo que es el tamaño de memoria. En videos anteriores vimos cómo es el tema del direccionamiento con un formato básico de instrucción y cómo esto puede afectar la longitud de la instrucción, ¿sí? Por otro lado, la organización de la memoria, en base a cómo esté organizada, también deberíamos tener en cuenta la cantidad de bits que se vayan a emplear para cada uno de los campos. Lo vimos también en un ejemplo de memoria caché. Les voy a dejar el video acá también para que lo vayan a consultar. En base a la estructura del bus, ¿sí? Vimos también en algún video anterior donde la estructura del bus afecta la instrucción, digamos, el tamaño de la instrucción. Nosotros hablamos de que tenemos diferentes tipos de buses, tanto de datos o instrucciones como de direcciones, y estos se tienen que adaptar al tamaño de la instrucción. Entonces, eso puede hacer variar la longitud de esa instrucción. Obviamente la complejidad que tenga la CPU y también la velocidad de procesamiento, porque no podríamos hay que buscar, digamos, un equilibrio, ¿sí? Entre lo que es una instrucción o el tamaño de una instrucción y la velocidad de la CPU, porque eso va a requerir mayor, digamos, tiempo de procesamiento de la instrucción. Si hablamos de una instrucción muy larga, que contenga muchas direcciones y varias operaciones, vamos a requerir o va a ocurrir que tengamos que emplear más tiempo para procesarla en la CPU. En cambio, si hablamos de instrucciones más acotadas, ¿sí? La velocidad de procesamiento va a ser mucho menor. Entonces, ahí habría que buscar un equilibrio entre lo que es un repertorio de instrucciones poderosas y tener cuestión de economía del espacio que se emplea por las instrucciones. Vamos a ver en futuros videos sobre este tema, donde vamos a hablar justamente de lo que son las arquitecturas RISC y CISC, ¿sí? Donde hablamos de repertorio reducido de instrucciones a un repertorio complejo, ¿sí? Cómo deberíamos tener un equilibrio, ¿sí? De las instrucciones que vaya a manejar la CPU. Bien, teniendo esta introducción, entonces vamos a ver un ejemplo de la cantidad de direcciones que tiene la instrucción, ¿sí? Si nosotros pensamos en instrucciones con un código de operación y una dirección, ¿sí? Lo que utilizaríamos acá, como vemos en este ejemplo, vamos a hacer una comparación, en este caso de máquina con una dirección, donde podríamos utilizarla para calcular la siguiente operación, ¿sí? Fíjense que tenemos que calcular y donde tenemos el operando A, el operando B, que se están restando en este caso, ¿sí? Y en el denominador tenemos justamente C más D multiplicado por E, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir en un procesador con una dirección? Lo que se emplea es uno de los registros del procesador, que se conoce como el AC o el acumulador, la cual este registro lo que va a oficiar es de justamente poder, quizás como dice su nombre, acumular los datos que se vayan cargando en él. Va a ser como nuestro registro de cabecera en estas máquinas con instrucciones de una dirección, ¿sí? Porque es el único espacio al cual se va a referenciar como implícitamente, ¿sí?
Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos acá una instrucción de tipo load, de carga. ¿Qué va a hacer esta instrucción? La instrucción load va a traer desde la memoria principal el operando D, ¿sí? O sea, el operando D que se ubica en la dirección D de memoria, ¿sí? Tenemos una dirección D y un código de operación, ¿sí? La referencia D y la instrucción. Entonces se carga D y lo que hace es el operando D, que está en esa dirección, se carga al acumulador. Una vez que se carga, tenemos recién esta parte de la operación. Lo que vamos a hacer es multiplicarle E, ¿sí? Que es esta segunda parte de la operación aritmética que tenemos que resolver. Entonces fíjense que al contenido del acumulador, que en la instrucción anterior teníamos D, lo que vamos a hacer es MPI multiplicarle el operando E, ¿sí? El operando E se multiplica al contenido del acumulador. Fíjense que para la segunda instrucción ya tenemos esta operación resuelta. Deberíamos ahora sumarle el C. Y es lo que hacemos en la siguiente instrucción. Add C. Quiere decir que el código de operación es sumar. ¿Y qué sumamos? El contenido del operando C al acumulador. Bien. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente? Lo que vamos a hacer es almacenar, ¿sí? el denominador en este caso, que es lo vamos a guardar en I, que es lo que luego le vamos a dividir, ¿sí? El numerador A menos B. Una vez que almacenamos entonces en I, cuando buscamos almacenar, lo que estamos haciendo es almacenándolo en un espacio de memoria principal. O sea, esto que calculamos en el acumulador dentro de la CPU, con la instrucción store, lo que hacemos es moverlo a memoria principal, liberando el acumulador para poder utilizarlo, ¿sí? Y en este caso, fíjense, cargar el operando A, como es este caso, y luego restarle el operando B. Una vez que tenemos resuelta esta parte, lo que vamos a hacer es justamente dividirle el denominador que habíamos almacenado en memoria. Hacemos la división trayendo nuevamente el resultado anterior que habíamos almacenado en I, ¿sí? Y se lo dividimos al contenido del acumulador, ¿sí? Fíjense que en el acumulador nosotros ya tenemos el resultado de toda esta operación y lo que debemos hacer es almacenarlo en I, que es memoria. Volvemos a ejecutar una instrucción de store y lo que hicimos fue el resultado de toda la operación almacenarlo en la memoria principal. Este es un ejemplo para una instrucción de una dirección. Bien, ¿qué va ocurriendo si nosotros empezamos a agregarle más cantidad de direcciones a la instrucción? ¿Sí? Fíjense que acá solamente tenemos un código de operación y una dirección. Pero podríamos hablar de direcciones de dos instrucciones, de dos referencias o de dos direcciones, ¿sí? Entonces podemos hablar de otras funciones que podríamos emplear, ¿sí? Por ejemplo, para mover un dato de un espacio de memoria, ¿sí? A otro espacio de memoria, por ejemplo. O de un registro de la CPU a otro registro de la CPU, ¿sí? Recordemos que estas referencias, ¿sí? Podrían estar en memoria principal, en registros de la CPU y también en dispositivos de entrada-salida. Entonces fíjense que nosotros podríamos resolver la misma operación, pero con menor cantidad de instrucciones. Entonces lo que haríamos sería mover el operando A, por ejemplo, ¿sí? A el espacio de memoria Y, ¿sí? A ese espacio lo que hacemos después es, le estamos diciendo que ahí le vamos a restar el operando B. Seguimos manteniendo todo esto almacenado en I. Y después vamos a utilizar otro espacio T, donde vamos a guardar o mover ese operando D a este espacio. Le vamos a multiplicar E, esta parte de la operación, y a ese resultado de T le vamos a sumar, ¿sí? C, como vemos acá. Una vez que tenemos la Y y la T, lo que hacemos es, fíjense, dividir Y y T, ¿sí? Y ese resultado se almacena directamente en I.
Fíjense que en comparación a la instrucción de una dirección, con instrucciones con dos direcciones, lo que hicimos fue resolver el mismo problema pero con menor cantidad de pasos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos sumando direcciones, las instrucciones son más poderosas, de alguna manera, porque tenemos posibilidad de referenciar a más espacios dentro de la CPU, dentro de la computadora en este caso. ¿Qué ocurre con tres direcciones? Fíjense, con tres direcciones se simplifica mucho más lo que es el programa. Fíjense que solo tenemos 4 y arrancamos con 8 instrucciones para poder resolverlo. Y en este caso tenemos el código de operación, primera referencia a operando, segunda referencia y tercera referencia. Entonces fíjense que básicamente tengo en la dirección I, voy a guardar la resta entre el operando A menos el operando B y ya tengo resuelta la primera parte en una única instrucción. Fíjense lo poderosa que sería esta instrucción sub, ¿sí? Con 3 direcciones. Lo mismo ocurriría después con la otra parte. Hago MPI, multiplico y guardo en T la multiplicación de D por E. Luego a ese resultado, ¿sí? Lo que hago es al contenido de T le sumo C y lo guardo en T. Y por último, finalmente tengo en I y en T el numerador y el denominador de la operación. Y lo que hago es hacer la división y almacenarlo directamente en el operando Y, ¿sí? Fíjese que con 4 instrucciones pude resolver el mismo problema que veníamos trabajando con 2 instrucciones y con 3 instrucciones, ¿sí? Pasamos de 8 a 4 instrucciones. Podríamos decir, bueno, son muy poderosas las instrucciones de 3 direcciones. Sí, pero también se hace más complejo. Si volvemos a lo que era el ciclo el diagrama de estado de la instrucción, pensemos que acá tenemos que ir a buscar varios operandos, ¿sí? Y si hablamos de las instrucciones con una dirección, deberíamos ir a buscar solamente un operando. O sea, esta instrucción se ejecutaría muchísimo más rápido que una instrucción de 3 direcciones, ¿sí? Entonces, a lo que habíamos hablado anteriormente, deberíamos tener justamente un equilibrio entre lo que es el conjunto de instrucciones, ¿sí? Que vayamos o que se vayan a emplear dentro de lo que son los procesadores. Básicamente hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Fíjense que tenemos también muchas variables a tener en cuenta para analizar y poder determinar cuál sería el set de instrucciones correcto de un procesador para poder ejecutarse. Pero bueno, con esto tenemos una aproximación, ¿sí? Al arduo trabajo que requiere, digamos, tener un set de instrucciones operativo, funcional, ¿sí? Que sea equilibrado, ¿sí? Y que permita que la CPU tenga una buena performance y sea obviamente adaptable a todas las funciones que se requieren, ¿sí? O que va a requerir también lo que es el software para poder justamente trabajar con todo el hardware que tiene disponible y poder gestionar todos los recursos de la computadora. Bien, esto fue un poco el análisis entonces de las arquitecturas y de instrucciones o el set de instrucciones con 1, 2 y 3 direcciones. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video.